al llegar al sitio del accidente. Y lo que hicieron fue, lo rodearon 4 veces y luego se piraron. Se volvieron hacia el norte y se marcharon. Todo el pueblo lo vio de nuevo, se quedó alucinando allí, se quedó flipando, pero esta vez no hubo accidente alguno. Después ocurrió algo sorprendente. A las 23 horas y 24 minutos del día 28 de noviembre de 1987, al año siguiente, se produjo lo que hemos llamado aquí muchas veces el efecto interruptor. Aparecieron allí, justo encima de la colina 611, 32 objetos voladores no identificados de la nada, allí en Dainegorsk. Hubo cientos de testigos, incluidos militares que ya estaban allí ya y quizá pues esperando que podía pasar todo esto. Y claro, también había civiles pues siguiendo a ver qué podría ocurrir, y siendo los avistamientos completamente espectaculares y creando interferencias en la televisión y en las televisiones telegráficas de aquella época, y esto lo hemos visto muchas veces en el fenómeno OVNI. Moscú ya tenía sus ojos puestos en Dainegorsk y el pueblo era otro. Está claro que algo buscarían. ¿Y qué buscaban? En aquella mina y también en la otra mina de al lado. Tal y como vinieron aquellos objetos, lo que eran aquellos 32 objetos, pues se marcharon. Y tras montar un verdadero espectáculo, pues se marcharon sobre el lugar de impacto, un verdadero espectáculo, pues también se marcharon. Con todo esto vamos a realizar un análisis de la situación. Punto número 1. Estamos ante un caso auténtico, con testigos, con militares y fechas suficientes y con bases para afirmar que en esta parte de Siberia efectivamente se estrelló un objeto volador no identificado aquel día. Punto número 2. ¿Qué hizo antes de estrellarse? Sin duda, mostrar un comportamiento inteligente, con un vuelo bajo y lejos de irse con prisa. Lo que hizo, lo hizo despacito. Vísteme despacio, que tengo prisa. Estaba con muchísima necesidad y finalmente sí existe la posibilidad de que consiguiera lo que quería, lanzar aquello a alguien, como pasó en Queens, en Nueva York. Es en este caso que también estuvimos viendo en el canal hace poco. Ese rayo que vimos con aquel ovni de campana, con tecnología modernista, si os acordáis. Pero realmente, pues lanzó aquello a alguien que, por cierto, pues o jamás habló o jamás se acordó. Por otra parte, existe la posibilidad de que hiciera realmente ese rayo, pero realmente era un llamamiento, como un llamamiento de última hora. Pero, ¿por qué entonces sacó piedras de la mina de al lado? ¿Por qué? ¿Qué sentido tendría eso? Punto número 3. Sus iluminaciones no están formando del espectro visible de la luz de una forma lógica al no formar sombra. Es una refracción de la luz que nuestra retina no admite directamente, solo al entrar en contacto con objetos, lo cual es absurdo porque debería bajar su tono y no ser eliminado directamente. Lo lógico sería pensar en un efecto de magnetismo. Muy bien. Esto es interesantísimo porque expone, como muchas veces se ha hablado relacionado con el fenómeno OVNI, con un efecto de ilusión de nuestra realidad. Magnetismo o ilusión de realidad que ellos sí que estarían dominando y nosotros no estaríamos viendo. Muy bien. Punto número 4.
Me interesa, por supuesto, el tema de las cenizas. Para mí, evidente prueba de la presencia de seres en el interior del objeto, seres desesperados por llevar muestras de la mina o parte de los territorios aledaños a algún otro lado, al espacio exterior, y que, vaya, que esos seres no contaron con ayuda alguna, o no llegaron, o fueron abandonados directamente. Entonces, claro, venía ese objeto del interior de la Tierra, quería algo precisamente justo de esa mina y no de otra mina de la Tierra, se orientaba con tierras de diferentes minas, como apuntan científicos rusos desde los años 80 que hacen los ovnis al respecto de muchos avistamientos cerca de las minas. ¿Qué tenía esa mina que no tuvieran otras minas de la Tierra realmente? ¿Y por qué la escuela, las minas y los resplandores? Esas tres acciones relacionadas en el mismo avistamiento. ¿Sería posible que hubiera muestras de su propia tecnología dentro de esa mina? La hubieran descubierto y se la estuvieran llevando antes de que la descubriéramos nosotros, antes de que nosotros la halláramos, la sacáramos y la estudiáramos. ¿Sería posible que ellos la hubieran descubierto y dijeran, oye, pues vamos a sacarla nosotros antes de que la cojan estos tíos? ¿Sería posible eso? Punto número 5. ¿Sería posible que algo saliera mal en su misión, dentro de su tecnología, y nadie fuera a por ellos? Y eso significa que existieran conflictos internos, incluso dentro del propio fenómeno ovni, pero aquí dentro de la Tierra. Punto número 6. Presencia evidente de anomalías químicas en el lugar, que denotaría actividad magnética y nuclear. En el lugar del impacto, imposible de conseguir por los seres humanos, con algo tan difícil de manipular y además estudiado como el oro. Esto lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Precisamente por eso es posible que saltasen además las alarmas de Moscú, que Moscú no estaba precisamente en la Guerra Fría como para estar con chorradas, ¿no? Pero claro, cuando vieron el tema del oro, dijeron, esto no es cualquier tontería. Ojo que esto sí es importante. El caso es real. Punto número 7. Testigos antes y testigos después en el hospital. Nadie va al hospital porque sí, y os lo digo por experiencia. Punto número 8. Metales ahumados en esa zona de la taiga rusa. Si no se puede encontrar allí, en esa zona, imposible. La geología es que no miente. No se puede y punto. Además es que se necesita de un metamorfismo exagerado, temperaturas extremas. Y allí en Siberia lo que hay es frío y es que te congelas, como en el estadio nuevo del Atlético de Madrid, que está mal diseñado. Y tiene una abertura por arriba y es que te quedas congelado y helado de frío cuando vas, ¿no? Allí lo que hay es frío y aquello se estuvo directamente ardiendo y estuvo quemándose durante 40 horas seguidas y mucho más, de hecho, y no era posible. No se reportaron meteoritos, ni cohetes, ni misiles de nadie, y hay que ser serios. El fenómeno ovni es lo que es ciencia, y sobre todo el fenómeno ovni es desechar lo que no puede ser. Y en ese caso
No eran ni meteoritos ni misiles de nadie. Era comportamiento inteligente. Y eran, sobre todo también eran testimonios de gente normal, como vosotros y como yo. Gente que lo ve y dice, pues es que estoy viendo esto. Y no sé lo que es, pero es que está ahí. Y está ahí. Punto número 9. Aquí hay una cosa que nunca jamás ha encajado. El no ir a por tu propia gente, o la falta de reacción, o esa mina, esa dejadez, o esa falta de decisión. La grandísima clave brutal que había allí, en esas minas, como para arriesgarte de tal manera que incluso se te cae un ovni, se te cae uno de los tuyos y ni siquiera vas a recogerlo el mismo día que se te cae. Imposible no tener controlado a tu propio objeto, evidentemente. ¿Qué habría en esa mina? Y esos restos para que tengas que preparar durante 8 días tu reacción a todo esto. Y en tus reacciones que tampoco hagas mucho. Te pases por allí, des 4 vueltas y te pires. 4 vueltas en el lugar del supergolpazo y a casa, que llueve. Y punto número 10. De nuevo la presencia de ese láser sobre algo. En este caso, alguien. Alguien quizá que jamás se supo quién podría ser. Quizá alguien en el futuro nos diga la segunda parte del caso Dainegorsk y será tan absolutamente fascinante como todo lo que os he contado hoy aquí. Esto fue el Roswell ruso, del que apenas se sabe nada más y apenas se sabrá, pero gracias a la lucha de muchos investigadores de Rusia se van conociendo poco a poco pues más detalles de lo que era, de lo que pasó y de estos incidentes. Este y el del paso de Diatlov creo que jamás deberán quedar en el olvido y por eso lo he querido traer al canal. Y bueno, pues nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.